En este momento vamos a mirar un video de la forma como podemos utilizar la ley del seno para resolver todos los triángulos, especialmente aquellos que no sean triángulos rectángulos. Si tenemos un triángulo rectángulo, podemos utilizar lo que son las razones trigonométricas. Entonces, en un triángulo cualquiera que sea oblicuo ángulo, podemos identificar los ángulos de él, que son tres internos. Por lo tanto, los ángulos siempre se van a nombrar con letras mayúsculas. Entonces tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Las letras, el orden de las letras realmente no importa pues cómo van. Lo importante es que sean mayúsculas los ángulos. Los lados van a tener una representación de letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, si este es el ángulo A, el lado opuesto va a ser este y lo vamos a llamar el lado A. Si este es el ángulo B, el lado opuesto es el que está al frente, entonces B minúscula. Y el ángulo C, este que está al frente, va a ser C minúscula. Entonces acá ya está pues nombrado todo el triángulo. ¿Qué es la ley del seno? La ley del seno es una relación que se da entre los ángulos y los lados de dicho triángulo. Entonces me explico. Seno de A va a ser al lado A. Entonces relaciona el ángulo A con su lado A. Y ahí es donde viene la palabra de la ley del seno, porque toda la formulita va a ser con la función seno. Seno de B. O sea, este se va a relacionar con su lado B. Y seno de C se va a relacionar con su lado C. Esta fórmula se puede utilizar para hallar un lado del triángulo, pues puede ser cualquiera, o un ángulo del triángulo. Cualquiera de los dos se puede utilizar para encontrar un lado o un ángulo del triángulo. Entonces, ¿cómo se puede utilizar el triángulo? Entonces, usted en el ejercicio le pueden dar el ángulo con su respectivo lado. Puede ser el ángulo A con su lado A, o el ángulo B con su lado B, o el ángulo C con su lado C. Cualquiera de esas parejas se la pueden dar. Si le dan, por ejemplo, el ángulo B, le deben de dar el lado B. Y puedes dar cualquiera de los datos anteriores. Puede ser un ángulo A, el lado A, o el ángulo C, o el lado C. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede esto bien claro. Suponiendo vamos a resolver un triángulo cualquiera. Entonces, por ejemplo, digamos que este ángulo mide 80 grados. Digamos que este va a ser el ángulo A. Si este es el ángulo A, este lado, digamos que va a medir, no sé, por decir algo, 7 centímetros. Digamos que va a ser el lado B, el ángulo B. Por lo tanto, este va a ser el lado B. Entonces, el ángulo B, por ejemplo, puede ser 60 grados, por decir algo. Y el ángulo C, que es este, va a tener el lado C. Entonces acá podemos ver que nos interesa encontrar el lado B. ¿Por qué el lado B? Porque tenemos el ángulo B. Por lo tanto, tenemos el ángulo A con el lado A, que es en este caso 7 centímetros. O sea que yo mirando acá la fórmula de la ley del seno, puedo decir, tengo el ángulo A, véalo aquí, 80. Tengo el lado A, que sería 7 centímetros. Y tengo el ángulo B, que sería 60 grados. Entonces me faltaría el lado B. Entonces por acá yo puedo tomar una idea, una tablita de los datos que voy a tener. Entonces tengo el ángulo A que mide 80, el ángulo B que mide 60, y por acá tengo el lado A que mide 7 centímetros. Y acá faltaría encontrar el lado B. Entonces ya con esto puedo relacionar aquí las fórmulas. La fórmula se deben de coger solamente dos fracciones, no las tres, solamente dos fracciones. Bueno, entonces ya organizando el ejercicio me quedaría seno de A, pero A mide 80 grados. Es al lado A y el lado A mide 7 centímetros.
esto es igual seno de B. Te vengo para la fórmula y coloco seno de B, pero B mide 60 grados. Es al lado B. Entonces, como vemos acá, ahí tenemos una ecuación y dos fracciones. Por lo tanto, la B es la incógnita. Esta B en esta fracción está dividiendo, entonces pasaría al otro lado a multiplicar. Sería el primer paso. Entonces yo digo, B que multiplica a seno de 80 grados sobre 7 centímetros. ¿Es igual a qué? A seno de 60. Esta B debe quedar sola en este lado de la ecuación, por lo tanto, seno de 80, como está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, seno de 60 queda intacto, no se puede modificar, sobre seno de 80 grados. Este 7 centímetros que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. Y acá cogemos la calculadora, que en este caso hay que mirar muy bien que la calculadora acá tenga la letra D mayúscula. Si tiene, por ejemplo, otra letra, se podría trabajar en grados, se podría trabajar en radianes. Entonces ahí ya nos afectaría un poco el resultado. Entonces debemos de tener cuidado con la D. Entonces decimos seno de 60, te buscamos la tecla sin y apretamos 60, que multiplica, o sea, por 7. Y lo dividimos sobre seno 80. Y seno 80 es sin, con la calculadora, tecleamos 80 grados y nos da 6.15. O sea que el lado B en este triángulo sería 6.15 centímetros. Y de esta manera utilizamos la ley de seno para hallar uno de los lados de ese triángulo. En otro video que vamos a hacer ya en Estico, vamos a aplicar la ley de seno, pero ya para hallar un ángulo de dicho triángulo. Muchas gracias.